tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el viernes 14 de mayo del año 2021, en puertas del primer fin de semana con libre circulación en todo el país, sin que el Tribunal Supremo se haya pronunciado todavía respecto de los confinamientos perimetrales autonómicos. Toque de queda ya parece que no va a tener que pronunciarse porque nadie lo ha reclamado. Con la incidencia acumulada más cerca de 150 que de 200, seguimos bajando y eso está bien. Y con 6.700.000 vacunados del todo. ¿Cuántos días faltan para que tengamos inmunidad de grupo, presidente? Hoy quedan 97 días para que logremos definitivamente esa inmunidad de grupo y por tanto podamos ya superar. Muchas gracias. Tenga cuidado, no vaya a quedar reducido, señor Sánchez, a un presidente contador de días y contador de dosis de vacunas. 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Lo repito. Estas son las que vamos a tener en el mes de junio. 13 millones de vacunas solo de la Pfizer. Bueno, el horizonte se ha ido despejando a pesar del carajal jurídico que seguimos teniendo, mezcla de normas autonómicas, declaraciones contradictorias de ministros, criterios diversos de tribunales superiores de justicia, recursos de quita y pon de los gobiernos regionales, que si ahora quiero toque de queda, que si ahora ya no lo quiero, no recurro, etcétera. Eso sigue estando ahí, pero se despeja el horizonte en la medida en que los indicadores siguen mejorando, la mortalidad sigue bajando, esto es muy importante, y a medida que aumentan los vacunados, disminuye el riesgo de nuevas olas de contagios. Que se esté empezando a estudiar ya, por ejemplo, si se puede eximir de la utilización de la mascarilla a las personas que están ya inmunizadas, al menos en algunas circunstancias, en algunas situaciones, es la mejor prueba de que el final de esta pesadilla no ha llegado todavía, sigue habiendo pandemia, pero va llegando el final de la pesadilla. Tampoco está de más que de vez en cuando lo recordemos, y además está acabando el curso escolar, y en favor de profesores, de directores de centros, de consejeros autonómicos y del propio ministro, de la ministra y del Ministerio de Educación, digo, en favor de todos ellos habrá que admitir que, oiga, todo ha ido mejor de lo que se temía que fuera allá por el mes de septiembre, cuando empezaron las clases con la premura aquella de acondicionar los colegios, de sacar espacio donde no lo había, de habilitar el patio, habilitar la biblioteca, preparar a los docentes para ejercer a la vez de maestros y de vigilantes epidemiológicos en las aulas, ¿no? Aquello que parecía que iba a ser un caos y un desastre, pues al final no lo fue. Ha sido un curso muy duro, es verdad, y lo sigue siendo. Ha sido un curso lleno de curvas ha sido como una carrera de obstáculos y de resfriados también, para profesores y para estudiantes. Pero oiga, el examen en conjunto ha sido aprobado. Llega ahora la EBAU, a la vuelta de 3 semanas, y se empieza a pensar ya en el curso que viene y en cómo ir rebajando las medidas, por ejemplo, la distancia entre alumnos, para que todos, el curso que viene y así, puedan seguir las clases en el aula y no desde casa. Las crisis siempre se superan, la cuestión es cuánto duran, qué daños dejan y qué cambios traen consigo, y si esos cambios son positivos o no lo son. Y si las sociedades que pasan por crisis pues aprenden y reforman cosas, arreglan averías para cuando llegue la próxima. Hablando de crisis, mañana se cumplen 10 años del 15M. 15 de mayo de 2011, ¿se acuerda? El día que empezaron las acampadas aquellas de indignados, ¿no? La Puerta del Sol como referencia de aquel movimiento. Gobernaba Zapatero todavía y había pasado Zapatero de prometer la salida socialdemócrata de la crisis a tragar con los recortes que le exigieron nuestros socios europeos a cambio de financiarnos el Estado, porque estábamos en una situación muy agónica. El 15M, que surgió en medio de una crisis económica de caballo, como movimiento poco definido, transversal, que dirían los estudiosos, sin líderes en su primera etapa, sin líderes, y además presumía de eso el movimiento, de que no tenían liderazgos a la manera tradicional, sino que eran movimientos distintos, asociaciones, colectivos, y cada uno hablaba de lo suyo, y con proclamas que iban pues muy diversas, desde la desaparición de la banca pública, que defendían, la creación de la banca pública, que defendían algunos, el tope de los salarios, de todos los salarios, se planteaban otros, la eliminación de los privilegios de los políticos, que en aquel momento tenía mucho predicamento, el cambio de la ley electoral, que fue una de las demandas más extendidas, ¿no? El cambio de la ley electoral
la desaparición de la monarquía, en fin, lo que se llamó la Spanish Revolution. Bueno, aquel movimiento o confluencia de movimientos diversos tuvo elementos positivos. Por ejemplo, la participación en el debate público de muchas personas que igual hasta ese momento no habían creído necesario, no habían tenido el deseo de participar en él, ¿no? Sirvió para que el debate, por ejemplo, se centrara en aspectos que hasta ese momento estaban poco atendidos, los desahucios en tiempos de recesión económica, la llamada pobreza energética, ¿no? Pero sirvió también para propalar algunos de los mayores embustes que se han dicho sobre nuestro sistema político. El principal era aquel de que nuestra democracia de 30 años era una democracia falsa, que no había democracia real en España, que no se gobernaba para el pueblo en España, que el Parlamento no representaba a la sociedad, que la Constitución era una coartada, que el sistema estaba atado y bien atado para que aquellas demandas que se hacían, por ejemplo, en las asambleas de la Puerta del Sol, nunca llegaran al Congreso de los Diputados. Un sistema bipartidista, blindado, se decía entonces, ¿se acuerda usted? Blindado para impedir que la sociedad pudiera defenderse de los poderosos, que eran los que en realidad manejaban todo. Y a quien se atrevía a objetar hace 10 años que la democracia sí era real en España, que muchas de las exigencias que se planteaban en esas asambleas ya las llevaba en su programa electoral Izquierda Unida, y que para ser diputado lo que necesitas es merecer la confianza de un número suficiente de ciudadanos. Hombre, a quien objetaba no se le llamaba fascista, porque el independentismo catalán aún no había puesto de moda llamar fascista a todo el que discrepe, pero sí se le llamaba casta, y establishment, y propagandista a sueldo del sistema. Bueno, 10 años después se comprueba cómo el sistema, nuestro sistema, era bastante mejor de lo que sostenían muchos de los indignados. Nunca llegó a cambiarse la ley electoral, pero Podemos, que tuvo y tiene la habilidad de presentarse como el heredero o el fruto del 15M, aunque se fundara 3 años después, Podemos llegó a tener 70 diputados en el Congreso, en ese mismo Congreso que decían que estaba blindado contra la Spanish Revolution. Con razón dice ahora Íñigo Errejón, 10 años de vida después, 10 años de su vida después, que pecaron seguramente de adanismo o de la arrogancia de creer que todo nacía con ellos, y de la injusticia de impugnar un sistema que se ha demostrado capaz de reflejar en cada momento la pluralidad de la sociedad española, que naturalmente es cambiante como lo son todas. Yolanda Díaz, adanismo 4.0, viene diciendo estos últimos días que la legislatura en realidad empieza ahora, que es ahora cuando van a llegar los cambios revolucionarios, que Podemos va a ser decisivo los próximos 10 años, la próxima década, que es ahora cuando Podemos se va a abrir a la sociedad para iniciar un diálogo con ella y una nueva etapa. A Pablo Iglesias le ha agradecido los servicios prestados, pero claro, es que no pasa un día sin que Yolanda Díaz marque distancias con el desmoñado. Tenemos que abrirnos a la sociedad y dialogar con ella. Dialogar con la sociedad. Cuentan las crónicas que Yolanda Díaz les dijo ayer a los diputados del grupo de Podemos, los diputados morados del Congreso, menos Twitter, menos ruido y más trabajar para mejorar la vida de la gente. Pues no es mal planteamiento para romper con el pasado reciente de su grupo, o al menos de algunos de los diputados de su grupo, que de todo hay también en Podemos. Lo que pasa es que este mensaje ha sembrado la duda de qué va a pasar con el otro Pablo, ¿no? Si ya no hay Twitter, ¿qué va a ser de Echenique? Que a día de hoy sigue siendo el portavoz de ese grupo parlamentario. En realidad Yolanda Díaz no se sabe qué puesto tiene. Dices que es la vicepresidenta tercera del gobierno, sí. En el grupo parlamentario ayer habló como si fuera la líder del grupo parlamentario, pero sobre el papel no lo es. Bueno, en su vocación romántica del 15M dijo la señora vicepresidenta que la nueva líder morada, a todos los efectos ya, que el pueblo hace 10 años dijo basta y recuperó la política. Sí es un poco paradójico que se evoque aquel movimiento asambleario que reclamaba participación directa en la vida de los partidos, cuando la propia Yolanda Díaz debe su liderazgo de hoy a un proceso de designación, que no de elección, ni directa ni indirecta, al menos todavía. Porque todavía nadie ha pedido opinión, ni a los diputados de Podemos, ni a los militantes de los partidos que forman Izquierda Unida,
sobre el relevo de Pablo Iglesias y quién debe agarrar esa bandera. La nueva democracia orgánica en realidad es la misma que practicaba Aznar. Aznar, ¿se acuerda? Primero dijo: este es mi hijo amado, se llama Mariano. Y luego ya se hizo un congreso para que el partido dijera: alabado sea Mariano. Carlos Alsina en Onda Cero.